gracias damos a Dios por lo maravilloso que ha sido para con nosotros. Dice la Biblia que no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Se han vivido momentos difíciles de crisis, de necesidad. Ha habido muchas familias que han sufrido el flagelo de la pandemia. Algunos hemos sido más afortunados que no hemos tenido ni siquiera cerca de la familia allegados que estén sufriendo esta parte, pero hay otras familias que sí, sufren, lloran, se angustian, se preocupan y ya apenas lógico que eso suceda. Veía un testimonio de una señora que tenía a su hija muy enferma y ella estaba allí en el hospital con su niña y la niña ya parecía que no era más de esta vida y ella, la madre trataba de darle fuerza y de decirle está bien, todo va a estar bien, pero hubo un momento que se angustió y también lloraba y la niña le tomaba el dedo y le decía todo va a estar bien. Antes la madre motivaba a la niña, ahora la niña enferma se angustiaba y decía todo va a estar bien, todo va a estar bien. Y eso creemos nosotros, de que aún en medio de las dificultades todo va a estar bien, ¿no es cierto? Y si hay algo tremendo es ver de pronto a un hijo enfermo, a un familiar cercano enfermo. Cuando es una persona lejana, pues no se siente uno tan conmovido, pero cuando es un familiar, un padre, una madre, un hijo, se siente la presión duro, ¿no es cierto? Veía otro testimonio de una señora que estaba muy enferma y ella decía, ya no sé a dónde ir, ya donde quiera que me envían, he ido para tratar de buscar mi sanidad, pero se cogía la cintura así y decía, pero yo creo que ya no, ya estoy muy enferma. Si se va en este tiempo allá, entonces van a decir que sus pulmones están afectados, que hacen, y posiblemente pues ya sea sus últimos días, ¿no es cierto? La ventaja que tenemos nosotros como pueblo cristiano es que sabemos en quién hemos creído. ¿Por qué tomamos estos testimonios de estas personas? Porque en la Biblia encuentro algo casi parecido. En el Evangelio de San Marcos, en el capítulo 5, la Biblia nos habla acerca de la hija de Jairo y de la mujer que tocó el manto de Jesús. En el Evangelio de Marcos, capítulo 5, versículo 21. Venía Jesús de predicar la palabra porque eso es lo que él hacía durante todo el tiempo de liberar a un hombre endemoniado. Siempre los endemoniados van a aparecer por alguna parte. Que pareciera que fueran cuerdos, pero que no están muy cuerdos. Y él viene a liberar a este endemoniado gadareno. Muchos conocemos la historia y muchos sabemos que lo que en sí ocurrió. Pero luego dice la Biblia que pasando otra vez Jesús en una barca a la otra orilla, ya había pasado de esa orilla para venir a sanar o a liberar al endemoniado gadareno. Ahora
vuelve a tomar la barca y vuelve a pasar a la otra orilla. Dice la Biblia, se reunió alrededor de él una gran multitud y estaba, ¿dónde? Junto al mar. Y vino uno de los principales de la sinagoga, llamado Jairo. Eso dice ahí, ¿no es cierto? Y luego que le vio, se postró a sus pies. ¿Cómo viene Jairo ante el Señor? Humillado, ¿no es cierto? Él se humilló delante de Dios. ¿Qué tenemos que aprender nosotros? A humillarnos delante de Dios. Dios es Dios. Nosotros simplemente somos hombres. Dios es Dios. Él merece todo el respeto. Yo he visto gente que dice, yo ya hice lo mío y Dios habla. ¿Cómo así? Eso es falta de respeto. Dios es Dios. Dios ya hizo lo que Él tenía que hacer. Y ya somos nosotros los que tenemos que hacer nuestra parte también. Yo ya le dije a Dios, allá usted, ahí hermano, qué falta de respeto ante Dios. Eso no se le dice ni a un hermano. No se le dice al papá, o por lo menos, ¿qué tal yo un día haberle dicho a mi papá ya a usted? Seguro que me había tenido que poner el tapabocas antes de que llegara la pandemia. La palma hubiera sido tremenda. Se postró a sus pies y le rogaba. Cuando dice le rogaba, estaba orando. ¿Qué es orar? Pedir, rogar y suplicar. Eso es orar. Viene a orar, viene a clamar, viene a suplicar, viene a humillarse. ¿Y sabe por qué? Porque tenía un hijo enfermo. Dice la Biblia, ¿dónde voy? Le rogaba, dice, mucho es mucho. ¿Cuánto tiempo oramos nosotros a veces? ¿Un minuto? ¿Por los alimentos? Gracias, Señor, por este alimento. Amén. Porque no hay que orar mucho porque se enfría. Y hay otros que son más exagerados. Nos mandan a orar por el alimento y empiezan a pasarse hasta por la frontera. Entonces, las dos cosas al extremo no son tan buenas. Pero en una necesidad que tengo un hijo enfermo, de hecho, que es cuando viene uno a orar, ¿no es cierto?, a clamar, a veces, porque a veces se olvida. Entonces, si tengo a mi hijo enfermo, lo que hago es cogerlo, alzarlo, salir corriendo, llegar al hospital, quiero que me lo atiendan de primero, y luego que no me atienden, ir a mirar si cogemos al médico o a la enfermera o al que estén ahí para obligarlos a que nos atiendan, y vemos casos, ¿o no hemos visto casos? Porque es que cuando el enfermo es de otro, no se siente tanto, pero cuando el enfermo es de uno, entonces se siente la angustia, se siente la presión, se siente que tienen que atendérmelo y usted me lo levanta o si no va a pagar con su vida y luego la vida del otro no vale igual. Y morirnos vamos a morirnos todos. Fue pues con él y le seguía una gran multitud. ¿Quién fue con él? Jesús. Cuando le rogaba, Jesús va para ir con él. Pero hermano, mire lo que pasa. Versículo 25. Pero una mujer que desde hacía
12 años padecía flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado, antes le iba peor. ¿Han visto casos así? Y cuando la persona menos tiene, es cuando más se aprovechan los demás, ¿o no? Entonces, cuando tiene la comodidad, le dicen, vaya a tal médico. Y ya fue a ese, y el otro, que también es consejero, me dice, ay no, yo sí conozco otro médico que ese sí es muy bueno, y lo manda allá. Y empiezan a mandarlo de un lugar a otro. Y cuando ya dice, ya fui allá a ese médico, ya estuve en el otro médico, ya fui donde el otro, aparece el que le dice, y ya fue donde el hermano José Gregorio, y ya fue donde el hierbacero, ya fue donde el brujo, ya fue donde el hechicero, ya fue, y entonces la persona en su desespero deja de ir al médico para empezar a ir a ¿dónde? Al brujo, al hechicero, y él le empieza a sacar dinero. Fue que le hicieron un maleficio. Yo veo que usted tiene ahí y lo pone a vomitar ratones y una cantidad de porquería que no se sabe si es cierto o si es mentira, que es más mentiras que cierto. Y cada consulta le puede valer cualquier cantidad de dinero, y cuando ya no tiene, entonces ya no sabe a dónde arrimarse. Así estaba esta mujer. ¿Cuánto tiempo? 12 años. Sufriendo mal. Supongo que debe ser algo muy difícil, una situación muy crítica para una persona así. Versículo 26. Había sufrido mucho de muchos médicos, de buenos médicos, de malos médicos, de los no médicos, pero que se hacían pasar por médicos. Posiblemente no dice, pero a lo mejor fue a los brujos también, a los adivinos, para que a ver de qué es lo que está sufriendo, por qué es enfermedad. Cuando oyó, dice la Biblia, versículo 27, hablar de Jesús, vino por detrás de la multitud y tocó su manto. Cuando oyó hablar de Jesús, se dio cuenta que esa era la alternativa. Cuando oye hablar de Jesús, cuánta gente, hermano, está sufriendo, y a pesar de haber escuchado hablar de Jesús, no se han acercado a Él, no han venido. Pero ella, dice la Biblia, que vino y tocó su manto, versículo 28, porque decía, si tocare tan solamente su manto, seré salva. Salva, mire, ya no estaba pensando en sanidad, estaba pensando en salvación. Seré salva. Y enseguida la fuente de su sangre, ¿qué? Se secó, y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Ella dijo, si lo tocares, seré salva. Y cuando lo tocó, se dio cuenta que no solamente salva, sino también sana. Es que así es Jesús. Así es Jesús. Jesús sana, salva, bautiza y da poder. Ese es el Jesús al que le servimos. Ella decía, si tan solo tocare su manto, y cuando lo tocó sintió que en su cuerpo estaba sana de ese azote. Luego Jesús
conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud dijo, ¿quién ha tocado mis vestidos? Iba una multitud, podríamos decir como una procesión o como una manifestación. Lo empujan, lo atropellan, quizás hasta lo pisan, y Jesús está preguntando, ¿quién ha tocado mis vestidos? Sus discípulos dijeron, ves que la multitud te aprieta y dices, ¿quién me ha tocado? Parecía como insólito, ¿no es cierto? En medio de una multitud que Jesús se pare, va con un hombre que tiene un hijo enfermo y se para a preguntar, ¿quién tocó mis vestidos? ¿Qué cree que sentiría Jairo? Ganas de coger al Señor de la mano y decirle, vamos porque mi hijo se está muriendo. Mi hija. Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto, de tocar su vestido. Entonces la mujer, ¿qué dice? Temiendo, temblando, hermano. ¿Qué tenía ella? Miedo. Ahora siente angustia. Ahora siente temor. Pensaría entre sus adentros, ¿qué hice? ¿Qué fue lo bueno? ¿Qué fue lo malo que hice? ¿Sabe que nosotros a veces sentimos que hicimos algo malo, pero que a la final era bueno? Y sentimos miedo. Y ella siente miedo. Estaba temblando, dice la Biblia. Temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino. ¿Cuál fue la actitud de ella? Se postró. ¿Cuál fue la actitud de Jairo? Se postró. No en vano dice la Biblia, si mi pueblo se humillare y orare y buscare mi rostro. Es ante Él. La Biblia dice que ante Él toda rodilla se doblará. Cuando el diablo vino a decirle, todo esto te daré si postrado me adorares, ¿qué le dijo el Señor? Al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Es a Dios ante quien debemos humillarnos y postrarnos. Y dice la Biblia que ella vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. ¿Qué le dijo? 12 años sufriendo, he ido a diferentes médicos, he sufrido, he gastado todo lo que tengo, no tengo otra alternativa. Oí hablar de Jesús y sé que Jesús es bueno, sé que Jesús es santo, sé que Jesús es poderoso. ¿Cuántos sabemos que Jesús es poderoso? Amén. Le contó toda la verdad y él le dijo, hija, tu fe te ha hecho salva, ve en paz y queda sana de tu azote. Yo no sé cuántos en esta mañana puedan estar sufriendo un azote igual o similar a este. La solución es Cristo. La solución es Jesús de Nazaret. Si tan solo tocare el borde de su manto, decía ella, si tan solo tocare su vestido, si tan solo nos pudiéramos acercar ante el trono de la gracia. Jesús se para antes a preguntar,
Y después de que pregunta, la mujer empieza a contarle la situación, porque dice que le contó toda la verdad. No dijo, levantó la mano y dijo, fui yo. No, ella empezó a contarle la historia. ¿Cómo se sentiría Jairo ante ese episodio? Sabe que él viene a buscar a Jesús porque su hija se está muriendo. En el camino va a encontrar dificultades. Pero este hombre sigue creyendo. Mientras él aún hablaba, dice la Biblia, vinieron de casa del principal de la sinagoga diciendo, tu hija ha muerto. ¿Para qué molestas al maestro? ¿Para qué molestas al maestro? ¿Quién dice eso? ¿Los entendidos o los que no han entendido todavía? Los que no han entendido todavía. Aún en medio de las circunstancias hay esperanza para el hombre. Aún en medio de la crisis, aún en medio de la enfermedad, aún en medio de la muerte, hay esperanza para el hombre. ¿Para qué molestas al maestro?, le dijeron. Y dice la Biblia, pero luego, Jesús luego que oyó lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga, no temas, cree solamente. Oye, Jesús sabía que eso era imposible. Él no existe, en Él no existe el imposible. Lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Nos cuenta la historia de cuando Lázaro se enfermó y las hermanas de Lázaro mandaron a buscar a Jesús. Y dice que se encontraba Jesús predicando. Y cuando fueron a llamarlo, Jesús siguió predicando 3 días más. Cuando los discípulos le preguntaron, dijo, nuestro amigo Lázaro duerme. Los discípulos dijeron, bueno, si duerme, se va a sanar, porque uno piensa que el enfermo que se duerme, ese se va a levantar. Y Jesús le dijo, Lázaro está muerto. Pero después dice, yo iré para resucitarle. ¿Hay imposibles para Dios? No existe un imposible para Dios. Y este hombre llamado Jairo tenía fe, tenía confianza, sabía de Jesús, conocía el propósito. ¿Sabe que muchos de nosotros ni siquiera conocemos el propósito? Ni siquiera sabemos por qué nos reunimos, ni a qué nos reunimos, ni cuál es el motivo. Porque hay cosas más importantes que buscar al maestro. Y dice la Biblia, pero Jesús luego que le oyó, decía al principal de la sinagoga, no temas, cree solamente. Y no permitió que le siguiese nadie, sino Pedro, Jacobo y Juan, hermanos de Jacobo. Si nos sigue la multitud, van a desanimar a este hombre llamado Jairo. Si nos sigue la multitud, van a ser tropiezo. Van a hacerle perder la fe y la confianza a Jairo. Lo siguen Pedro, Jacobo y Juan, que es su equipo de trabajo del Señor. No digamos que eran los más espirituales, pero entre todos estaban ellos, los que podían seguir a Jesús. Y vino a la casa del principal de la sinagoga y vio el alboroto y los que lloraban y lamentaban mucho. Y entrando les dijo, ¿por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino que duerme.
duerme. Los otros te habían dicho que la niña cómo estaba. ¿Cómo la vieron? Jesús cómo la veía. Viva. Acostada sobre una mesa, pero viva. Porque era Jesús el que estaba viendo. Y dice la Biblia, y se burlaban de él. Mas él echando fuera, ¿a quién? A todos. ¿A quién tomó? Al padre y a la madre de la niña y a los que estaban con él, y entró donde estaba la niña. Entra Jairo, entra Pedro, Jacobo, Juan, la mamá de la niña, porque dice que los padres de la niña, y entra Jesús. Es que los padres en una angustia tienen fe, pero la demás gente en un momento de estos lo único que se vuelven es criticones, murmuradores, y eso no deja que el milagro suceda. ¿Por qué Dios los tuvo que sacar a todos? ¿Por qué Jesús tuvo que sacarlos a todos? Porque eran tropiezo, porque eran estorbo. ¿Sabe, hermano, que en muchos lugares que hay multitud y que pareciera que son una ayuda y una bendición, se constituyen en qué? ¿En estorbo? En lugar de ser una ayuda en ese momento de crisis, son un estorbo. No ayudan a mucho. Alguien dijo por ahí, mucho ayuda el que no estorba. Y aquí él entra con los padres, la madre de la niña y los que estaban con él, y entró donde estaba la niña, y tomando la mano de la niña, le dijo, Talita Cumi, que traducido es niña, a ti te digo, levántate. Algo se podrá detener ante la voz del maestro. Algo dejará de suceder. Todo tiene que suceder como él dijo. Si le dijo al mar y al viento, enmudece, y lo hizo la naturaleza. Se imagina cuando toma la mano de esta niña y le dice, a ti te digo, levántate. ¿Qué pasó con la niña? La niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años. Y se espantaron grandemente. Oiga, hermano, en lugar de darle la gloria a Dios, se espantaron. Se asustaron. Claro, hermano, que ver que un muerto resucita no creo que debe ser tan fácil. Hay muchos que dicen que han hecho levantar los muertos, pero los muertos que encontramos aquí dentro de la palabra de Dios, que fueron levantados por el Señor, o Pedro, o aún Pablo, era porque alguien los necesitaba. A Lázaro lo necesitaban sus hermanos. A esta niña la necesitaban ¿quién? Sus padres. La necesitaban, era como la hija única. Había un propósito. Jesús no andaba a resucitar. Si hubiera ido para el cementerio y hubiera resucitado a todos. Y muchos de los milagreros de hoy en día, si quieren que el enfermo, te toca decir, tráigame los enfermos, ¿y por qué no vaya al hospital? Tráigame los muertos, ¿por qué no va al cementerio? No queda más fácil ir al cementerio que ir a desenterrar a alguien y traerlo, ¿no es cierto? Queda más fácil ir a visitar al enfermo, al hospital, que sacarlo del hospital para traerlo, para ver si hay sanidad. Dios lo puede levantar donde quiera que esté. Dios hubiera podido desde allá decir la palabra. ¿Eso lo hizo alguna vez o no?
Señor, no soy digno de que entres a mi casa, pero solamente di la palabra. El Señor puede hacer eso. No, pues que toca ir hasta allá, poner las manos. No, no es necesario. Dios nos escucha donde quiera que estemos. Y dice la Biblia que se espantaron, ¿no es cierto? Grandemente. Pero Él les mandó mucho, que nadie lo supiese. Y dijo que se le diese de comer. ¿Por qué Jesús le gustaba decirle a la gente, no le cuente a nadie, no le diga a nadie? Usted dígale algo a alguien, hermano, y dígale, no lo cuente. Y al otro día aparece la hermana Pancracia. No lo cuente a nadie. Usted dígale a alguien, ay hermano, se me olvidó decirle a tal persona, pero si por casualidad la logra ver, dígale tal cosa. Después le dice, ay, yo sí la vi, pero se me olvidó decirle. Cuéntele algo que no le voy a contar, pero ojo, no le voy a contar a nadie. Al otro día lo sabe todo el pueblo. Pienso que eso es lo que Jesús dijo. Es mejor decirles que no lo digan para que lo cuenten. En esta mañana no les vayan a contar a nadie. No le vayan a contar el mensaje. No vayan a contar el mensaje a nadie. Los que me están viendo tampoco, ni lo vayan a compartir. A ver si ya más hartos lo comparten. Pero con la ayuda de Dios, quiero decirles que Él sigue siendo el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Lo que hizo en esa mujer lo puede hacer en su vida. Lo que hizo en la hija de Jairo lo puede hacer en cualquiera de nosotros. No temas, dijo el Señor, cree solamente. La Biblia dice, para el que cree, todo le es posible. En estos tiempos de crisis, de enfermedad, de necesidad, quiero decirles que hay una solución. Y la solución es Cristo. Él está tendiendo su mano para decir, vengan amigos que están trabajados y cargados, que yo los haré descansar. Así que en esta hora, ahí donde está, va a inclinar su cabeza y vamos a hacer una oración. Y le vamos a decir,